La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Comenzamos otro programa más con muchas ganas de compartir con todos ustedes los conocimientos de nuestros entrevistados. Vamos a hablar hoy, atención al tema, influencia de la televisión en el lenguaje. La televisión puede influir de buena manera y puede influir de una manera no tan buena, obviamente. De eso vamos a hablar aquí con nuestra invitada, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. Y vamos a hablar de cuál es la influencia de la televisión en los niños, en el lenguaje, en la manera de hablar, de expresarse y también en que muchas veces están hipnotizados ante la tele y no saben qué es lo que está sucediendo en la familia. Y entonces también puede haber, o a lo mejor los niños y los padres también, ¿verdad? Entonces puede no haber esa conexión que necesitamos que los niños tengan con los padres y que los padres tengamos con los niños para poder llevar una vida plena y ir creciendo en familia. Ese es el tema de hoy. Y según estos datos, fíjense, el mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Mientras pueda entretener, informar y acompañar, también puede influenciarlos de manera indeseable. Está comprobado que la televisión influye en el lenguaje, reduciendo la comunicación entre padres e hijos. Esto tiene consecuencias negativas en el desarrollo del lenguaje en los niños. Esto es lo primero que tenemos para ir desarrollando en el programa del día de hoy. Y nosotros, como siempre, comenzamos el programa con nuestro ejercicio, el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque buscamos siempre el lado bueno y positivo de la vida y de las cosas, y queremos agradecerle a Dios por la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y va la lista larga que cada uno puede seguir haciendo, porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Agradecer a las empresas que están apoyando nuestro programa, a ustedes que nos están acompañando en estos 18 años ya de programa y obviamente a los profesionales que nos brindan sus conocimientos y su valioso tiempo viniendo aquí a nuestra casa para ser entrevistados. Gracias a todos, nosotros hacemos un primer corte. Voy a saludar a la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga, con quien vamos a hablar de la influencia de la televisión en el lenguaje. Ya estamos con nuestra invitada en esta tarde, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. ¿Qué tal, Mirta? Bienvenida al programa. Muy bien, Vivi, y muchas gracias por la invitación. Un placer. Y también bienvenido para toda la audiencia, ¿verdad? Así. Porque tenés mucha audiencia. Gracias. Eso me cuentan siempre. Gracias a Dios. Y bueno, y muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Sí. Y cuidado con lo que vas a decirnos, la influencia de la televisión en el lenguaje. Sí, estuve pensando en eso justamente. Bueno, no, pero obviamente que es muy importante. Sí. Hablar, la televisión informa, entretiene, pero también influencia, tiene una influencia increíble en
todos, grandes y chicos, estemos trabajando nosotros acá o estemos del otro lado, también vemos televisión y también sufrimos esa influencia que puede ser positiva o puede ser negativa. Pero vamos a hablar de esa influencia en los niños, en el lenguaje. Sí. ¿Qué recomendación vos das o cómo te das cuenta que está influenciando en el tema del lenguaje en los niños la televisión? Ya. Bueno, vamos a empezar primero por la parte positiva, vamos a decir la televisión, ¿verdad? Y después vamos a ver, porque tiene las dos cosas, Claro. tiene tanto positiva como negativa, ¿verdad? La influencia positiva sería justamente en los adultos más que nada, no en el niño. En el adulto, ¿verdad? O en el niño ya, o no niño, sino terminando su niñez, Claro. que sería la tercera etapa de la niñez, ¿verdad? A partir de los 8, 9 años en adelante, porque ya tiene todo el lenguaje incorporado. Claro. Entonces, la parte positiva es justamente el hecho de que en las documentales son educativos, ¿verdad? Se utiliza un lenguaje más culto, Sí. ¿verdad? Más cultivado. Entonces, esos lenguajes se pega, Sí. ¿verdad? Porque quieras o no, la gran influencia de la televisión en las personas es justamente a través del sonido, de la imagen y también de lo que se está diciendo, ¿verdad? Justamente de la palabra. Y ese es el lenguaje, ¿verdad? Que se incorpora cuando son programas instructivos. Así mismo. Pero cuando son programas baladíes, diríamos así, inclusive hoy día veo que las películas ya no son como antes, ¿verdad? Las películas traen un lenguaje propio, vamos a decir, un lenguaje inventado en estos tiempos. Son nuevos lenguajes que aparecen de acuerdo a la situación, circunstancia, y muchas veces son más grotescos antes que un lenguaje fino, ¿verdad? Así mismo. Un lenguaje correcto. O sea, hay que buscar qué tipo de programación van a ver los chicos. Porque antes, bueno, uno sabía que hasta tal hora más o menos podían estar los niños frente al televisor y después, bueno, ya podían pasar otro tipo de programas. Pero hoy día, a cualquier hora, en cualquier canal, no en evidentemente, pero en cualquier canal, pasan programas y imágenes y también en la manera de hablar y de decir que no es apropiado. Y si un niño desde chiquito está viendo la tele, entonces eso es el mundo que él está conociendo, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer, licenciada? En esos primeros años que usted estaba diciendo, los primeros 7 años de vida, tratar de con mucho cuidado de ver qué es lo que van a ver estos chicos. Hay programas infantiles dedicados a los niños, a los chiquititos, no sé si pasan ahora, pero en cable sí había Plaza Sésamo, programas así que ayudaban a contar, a saber cómo, para los más chiquitos digo, ¿verdad? Claro. No sé, ahora ahora... lo más recomendable, Vivi, es justamente a partir de los 2 años en adelante. Antes de los 2 años, Vivi, es absolutamente negativo la televisión. O sea, antes de los 2 años no televisión. Antes de los 2 años, bebé con tele, no, negativo total. Primero porque inutiliza totalmente el lenguaje en el niño, ¿verdad? Justamente en el momento en que la madre tiene que relacionarse con el niño, ¿verdad? Y tiene que tener mayor contacto, tanto de mirada, de caricias, porque la mirada acaricia también. Sí. Entonces, cuando la mirada acaricia, es cuando le está transmitiendo una madre a su bebé justamente el cariño, la confianza, más que nada, ¿verdad? Y el amor intenso, que es el alimento más importante en el bebé. El cariño, el amor, la atención. Claro, que el bebé mire a su mamá y no mire a una tele. Claro, porque ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje del bebé. El lenguaje del bebé es la caricia, la mirada, el acogimiento, el acurrucamiento, ¿verdad? Sí. Eso es lo más importante. Justamente en estos días estaban
comentando el problema este de la madre que no tiene que dar de mamar, ¿verdad? Sí, que no les dejan no le dejaban supuestamente en los shoppings. En los shoppings, que ahora obviamente eso no es cierto, ¿verdad? Claro, claro que sí, ya se fue tratando de ese tema. Y bueno, esa es a eso le llamamos al comienzo en el bebé, ¿verdad? El primer lenguaje en el bebé, porque entonces el bebé va incorporando eso intuitivamente, ¿verdad?, dentro de su sistema neuronal y la madre empieza a hablarle al niño. Entonces, se ha visto en las investigaciones que se han hecho, ¿verdad?, que los niños, cuando no tienen ese contacto con los padres, los primeros tiempos de que va incorporándose el lenguaje, desarrollándose el lenguaje, prácticamente dejan de hablar un 7% de todo lo que dice un padre y una madre, ¿verdad? O sea, el lenguaje queda corto, vamos a decir, porque no aprenden ni vocabularios ni expresiones. Ahora, el niño que ve la tele, que se le pone frente a la tele, uno puede pensar, bueno, pero está escuchando que hay personas que hablan y que todo, pero eso no le llega al niño como es lo que necesita en esos primeros 2 años, sobre todo, que ya dijo la licenciada, prohibido la tele, los primeros 2 años. Entonces es ese contacto con la mamá, cuando da de mamar, que es lo mágico, lo más maravilloso del mundo. Si vos sos mamá y diste de mamar, sabés de lo que te estamos hablando. Ese contacto visual de los ojitos de tu bebé contigo mientras está mamando, o aunque no esté mamando, que le estás acurrucando, le estás dando cariño y te mira a los ojos. No hace falta palabras ahí. Ahí está todo dicho, hay amor ahí en eso. Sí. Y ese es el lenguaje, ¿verdad?, que comienza en el cerebro a mover las neuronas y a mover todo el sistema nervioso y el sistema del niño interno, ¿verdad?, de la inteligencia, porque el lenguaje es uno de los vamos a decir, ítems más importantes de la inteligencia. Entonces, cuando vos no estás moviendo el lenguaje, claro, queda atrofiada una parte de la inteligencia, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos una gran pérdida los primeros tiempos. Desde luego se han visto dificultades en niños que no hablan, llegando a los 4 años, 6 años, no hablan bien, van por eso al neurólogo, a la búsqueda de por qué no habla mi niño. Y no se dieron cuenta de que había sido que este niño estaba mirando la televisión como una niñera, ¿verdad? La madre va a hacer sus cosas, el niño está frente a la televisión completamente, vamos a decir, embuido dentro del sistema. Imagínate la influencia que tiene. Negativa. Por más negativa. Negativa, absolutamente. ¿Por qué? Porque no le permite conversar o hablar con la madre, ¿verdad? Entonces, cuando ya llega el niño a murmurar, a balbucear, que son los primeros momentos, la madre va enseñándole, ¿verdad?, cómo se va hablando. Claro. Y entonces se desarrolla el lenguaje de esa manera. Luego va imitando el niño, ¿verdad? 1 año ya empieza a decir muchas palabras, y 1 año y medio, más de 100 palabras ya está diciendo, ¿verdad? Pero si ese niño no tiene ese tiempo con esa madre, ya se acabó el tiempo, se fue. O sea, el bebé recién nacido, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, va creciendo. Lo mismo uno tiene que hablarle, porque muchas veces la gente dice, pero si no te entiende nada, ¿por qué le hablas? Hay que hablarle, ¿verdad? Esa es la estimulación que hay que hacer, hablarle, tocarle, mimarle. Hay que hacer eso, licenciada. Claro que sí, porque ese es el desarrollo justamente del contacto social y el contacto humano, vamos a decir. Y eso es lo que hace, es el estímulo, toca internamente el estímulo de toda la inteligencia y la capacidad de ese niño, que va a ir desarrollando, ¿verdad? Y entonces el lenguaje es mucho más perfecto, mayor cantidad, cuando ese niño ha sido estimulado de esa manera. Claro. Imagínate que si no tiene
ese tiempo la madre para estar conectado con su niño y hablando con su niño, no sé qué va a aprender el niño, va a aprender lo que... Claro. Se queda mudo, porque frente a la televisión el niño queda mudo, el bebé queda mudo. Claro. No es como una persona mayor que ve la tele y puede discernir lo que está viendo. Sí. El niño es un bebé, es un niñito chiquitito que ve imágenes y escucha sonidos, sí, pero que no le llegan como le va a llegar la mamá, el papá, la abuela, la gente que está con él, que le hable, ¿verdad? Así ese cariño, Sí. Entonces el lenguaje va prácticamente atrofiándose, ¿verdad? Y ese el atrofiamiento, vamos a decir, de ese lenguaje hace que este niño llegue a hablar muy tarde y no diga todas las palabras que tendría que haber dicho. Entonces tenemos ya un adulto con problemas porque prácticamente no puede expresarse en toda su dimensión, ¿verdad? Cuando ya son adultos. Y es un problema que tenemos nosotros acá en nuestro país, la falta de vocabulario y ya la idiosincrasia del paraguayo, que somos menos, no somos tanto de hablar, ¿verdad? Somos más parcos en eso. Sumándole ya el tema de la televisión, sumándole a la falta de vocabulario, entonces obviamente que se cuesta más la comunicación. Claro que cuesta más porque no tiene el vocabulario adecuado. No se le prende tampoco en cuanto a la lectura, por ejemplo. Sí. Básicamente un niño que no lee no puede hablar correctamente, porque todas las dimensiones tienen que estar estimulando para que este niño pueda hablar correctamente, que es lo que se busca, porque después... Licenciada, tenemos que hacer un corte, pero le quiero preguntar algo. ¿Quién comienza a hablar primero, el niño o la niña? No tiene ninguna... no tiene ninguna diferencia, vamos a decir, entre el niño y la niña. Sí hay un desarrollo del lenguaje en las niñas mayor. Sí. O sea que no es que empieza primero uno u otro, ¿verdad? Sino sí que la niña tiene mayor desarrollo en el lenguaje, tiene facilidad. Sí. Y en cambio el niño tiene mayor facilidad en el desarrollo de la inteligencia espacial. Ya. Entonces, bueno, y dicen que cuando una niña comienza a hablar, después no para nunca más en la vida. Bueno, es lo que me dijeron. No sé, señor, ¿qué piensa usted? Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Continuamos nosotros charlando con la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. Nuestro tema, la influencia de la televisión en el lenguaje. Y ya nos dijo que los 2 primeros años del niño, no televisión. Atención con esto, no televisión, porque eso influye negativamente en el lenguaje, en que ese niño, ese bebé vaya comenzando a trabajar lo que es el lenguaje que después va a tener, ¿verdad? Cuando comienza a hablar. Cuando hablamos de lenguaje, no solamente el que el niño hable. Cuando se habla de lenguaje de bebé, es comenzar todo ese proceso. Correcto, es la expresión del cuerpo, de las señas. Eso es todo el lenguaje. No es solamente el lenguaje hablado. Claro. Es el lenguaje de los mohines, los ojitos, las miradas, todas esas son, todo eso, el movimiento del cuerpo es lenguaje, la actitud es lenguaje, la actitud de la madre. Si es una madre que verdaderamente acoge a su niño con amor y con, diríamos, cuidado y atención, eso desarrolla un bebé, un niño, ¿verdad? Seguro y satisfecho. Fíjense que esa palabra es muy importante. Satisfecho. Pero cuando una madre está angustiosamente teniéndole en el brazo a su niño, mira a otro lado, no está conectado con ese bebé, ¿verdad? Es lo que llamamos nosotros, le transmite más bien angustia, ansiedad y
allí hay una insatisfacción. Claro. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros decimos insatisfacción afectiva, Ya. pero que se va desarrollando eso en el lenguaje, porque el niño llora. Claro. El Pero niño hay no- una cosa, licenciada, que, o sea, cuando usted dice una mamá que está tranquila con su bebé y le transmite todo ese amor, esa tranquilidad, una mamá que está ansiosa y qué sé yo, eso no quiere decir que todo el mundo pasa por momentos de ansiedad y por problemas en la vida. Eso no significa, porque no hay la mamá ideal que no tiene ningún problema, eso no existe, ni en la televisión, ¿verdad? En las mejores fantasías. Pero la mujer, la mamá que está con 1000 problemas, con miles de cosas, cuando va a tenerle a su bebé se tiene que tranquilizar y tiene que pasarle lo mejor de ella, ¿verdad? Por ahí Claro. viene la mano. Por ahí viene la mano, justamente el hecho de que pueda transmitirle esa madre el verdadero lenguaje del amor, ¿verdad? Porque el lenguaje del amor es el lenguaje que el bebé está necesitando para su desarrollo. Y entonces ese niño normalmente va desarrollándose y creciendo. Cuando ya estamos llegando a los 4 años en adelante, bueno, ese niño sí ya tiene un lenguaje. Sí, no, ya aprendió, ¿verdad? Ya aprendió un lenguaje. Ahora, cuando se le habla a los niños, le quiero consultar algo, porque están las personas que le hablan como si fueran personas mayores, ¿verdad? Así como estamos hablando nosotros. Claro. Y están después también las personas que por ser bebé le hablan con un idioma así, ay, cuyi, mi cuyi, mi ña, y cuando el bebé comienza a hablar y habla mal, es tan simpático, licenciada. Yo les cuento, a mí es tan tierno, pero sé que los especialistas dicen que hay que hablarles bien para que ellos puedan hablar bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hablarle bien. El Correctamente, cuchi, hay que hablarle bien, pero esos son mohines, justamente es un tipo de lenguaje que no debe primar nada más. Puede haber ese tipo de lenguaje porque entra también dentro de lo que es el contacto afectivo, pero eso no tiene que primar, eso no tiene que ser una cosa continua, hablarle así siempre, y ¿verdad? hablarle siempre, ¿verdad? Sí. No, lo que tiene que primar es el lenguaje correcto y el niño, como va imitando, ¿verdad? El niño imita a semejanza exactamente de sus padres, ¿verdad? Hasta cómo se mueve un niño, es justamente se mueve como sus padres. Pues se mira cómo camina, es tan idéntico a su papá. Sí, tal cual, ¿verdad? Es así mismo. Entonces cuando le ves ahí y se da la vuelta y cuando tiene entre los 7 y los 8 años está diciendo exactamente las mismas palabras del padre y de la madre. De repente hay niños que vienen y te escuchan una grosería gigantesca y decís, Dios mío, ¿dónde escuchó? Claro. Y sabemos ya dónde escuchó. Sí, el niño, el lenguaje del niño es de acuerdo al lenguaje de la familia. O sea que es recomendable hablarle, se le puede hablar así, cuchi cuchi y todo eso un ratito como cariñito, ¿verdad? Pero al hablar con el niño, hablarle con el lenguaje correcto para que aprenda de esa manera. Claro, porque eso es lo que el niño imita, ¿verdad? Lo que más prima, ¿verdad? El lenguaje que más prima, los códigos del lenguaje, porque también en cada familia tiene su código del lenguaje. Así mismo. Y entonces ese niño va aprendiendo, pero para el desarrollo del lenguaje más que nada es muy importante la lectura, ¿verdad? Y eso es lo que cuando la televisión prima en el espacio de ese niño, ¿verdad? No sabe leer. Claro, no tiene tiempo ya tampoco. No tiene tiempo para exactamente. Que nos pasa a los grandes también muchas veces, ¿verdad? Sí, el problema de escolar es justamente eso, que no hacen sus tareas, se aplazan mayormente, ¿verdad? El otro punto es que no pueden recitar como antes, ¿verdad? No acuden no hay más academias literarias hoy día, ¿verdad? Sí, hay algunos colegios que tienen, pero muy pocos, porque los niños ahora, no licenciada, hablando ya de este tema de escolar, hace poco salió un análisis, un estudio que decía que un porcentaje muy alto de chicos en la edad escolar, primaria y secundaria, no entendían lo que leían, sabían leer, leían, pero la lectura comprensiva, como dice Arturo Ruiz, la lectura comprensiva no entendían. Eso es
a causa de, en la primera infancia, el tema de que estuvieron enchufados al televisor en vez de que esté la familia, la mamá y todo, tratando de que desarrollen el lenguaje. Eso tiene que ver también la mala calidad de la educación, eso tiene que ver lo que no es normal que se lea mucho, que lastimosamente en nuestro país se lee muy poco. Demasiado, casi nada. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿O tiene todo que ver? Muy buena la pregunta. Realmente tiene todo que ver, ¿verdad? Pero más que nada en el tiempo que el niño le está dedicando a la televisión, ¿verdad? Porque un niño que le dedica a conversar con sus padres, porque los padres, por ejemplo, en la hora del almuerzo, Sí. la hora del almuerzo es un hermoso horario como para estar comiendo y estar pasando también algunas palabras y lo que pasó en el día, Claro. ¿verdad? Se cuenta, nada serio, pero Sí. todo lo que pasó en el día. Entonces vos estás estimulando a que ese niño ponga interés. Ponga interés en la familia y el adulto le está mostrando, ¿verdad? Claro. Le conduce, vamos a decir, en una palabra. Y Es la integración, porque es si la no cada uno integración, vive en su sí. mundo, uno con la tele, el otro con la radio, el otro con el jueguito, otro con los padres con los teléfonos, hoy día. smartphones y todo eso. Entonces están todos juntos, pero nadie Cada uno con su... en su Sí, mundo. ese es el problema de hoy día, que hace que justamente no se desarrolle el lenguaje. Claro. Es un lenguaje diferente, vamos a decir. Sí. No es que no se desarrolle el lenguaje, evidentemente se desarrolla Claro. un lenguaje que es simbólico, Sí. porque estás desarrollando en las imágenes del celular, Sí. o en la televisión, estás mirando la tele y estás más o menos murmurando, porque no estás conversando, Sí. sino estás contestando nada más en forma de monólogo, ¿verdad? Al padre o a la madre o a la persona que está a tu lado, porque también puede ser hasta tu novia, como puede ser también Claro. Sí. tu amigo, porque hoy día se sientan todos alrededor los amigos Sí. y cada uno tiene su celular. Sí. Y cómo se comunican. Y muchas veces se están chateando entre ellos que están ahí. Así es mismo muy es. simpático. Bueno, tenemos un material, porque tenemos muchísimos materiales y comenzamos a charlar con la licenciada y nos pasamos. Vemos ese material, por favor. Cierto. Influencia de la televisión. Es evidente que el ver la televisión es uno de los aspectos que en la vida de los niños es importante y posee una influencia notoria. Pero no debemos olvidar que, al igual que puede entretener, informar y acompañar, también puede ser una mala influencia. El abuso de televisión, DVD u ordenadores en los primeros años de vida del niño los priva de realizar otras actividades en las cuales podrían estar desarrollando la interacción con familiares, desarrollo del lenguaje, actividades interpersonales, juegos sociales y la exploración del ambiente. Con esas imágenes ya estaba todo dicho, ¿verdad? Qué alegría Sí, cuando estaban con los padres haciendo algo al aire Claro. libre o jugando algún jueguito de mesa, compartiendo. Y eso es justamente lo que olvidé también mencionar, ¿verdad? De que el área física. Sí. El área física no se desarrolla en el niño. Tampoco puede crecer el niño normalmente cuando no está corriendo, cuando no está caminando, Sí. está sentado permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está tragando agresividad que está, vamos a decir, viendo y escuchando en la televisión. Con la televisión lo que más, las películas, cualquiera sea las películas, inclusive algunos o muchos, ¿verdad?, de los dibujos animados son agresivos, Súper muy violentos, agresivos, sí. son muy violentos. Entonces, ¿qué es lo que el niño está consumiendo? Está consumiendo tanto grasa, porque la acumulación en el área del estómago Sí. y la panza, vos tenés ahí acumulación de grasa, no hay movimientos, la energía también disminuye, ¿verdad? Porque uno después de la televisión se levanta muy caigüe el niño, vos le Sí. decís, pasame un vaso con agua
y el niño te dice con un movimiento, pero una hambrena, ¿verdad? O no, después nomás, ¿verdad? No. Pero no responde como hacíamos antes, como debería. Y bueno, como se hacía antes, entonces Sí. El error está en los que estamos ahora, que tenemos que educar a los niños. Claro, porque el niño toma caigüe, vamos a decir, Sí. en eso nuestro término y nuestro lenguaje muy Sí. común y corriente, que Sí. es justamente el desánimo. Sí. La televisión le traga el ánimo a este niño. Claro, porque le chupa toda la energía, porque uno después de estar ahí se Llegó- levanta, como dice, más caigüe, como dice. Más caigüe, porque acuérdense de que este niño está mirando la tele más de 4 horas. Claro. Y tendría Normalmente que estar mínimo jugando. 4, sí. Normalmente como mínimo mira 4 horas continuado. Bueno, Y- nosotros vamos a seguir hablando de esto y Sí. el tema de que muchas veces los padres dicen, ay no, pero prefiero que se quede viendo la tele a que salga a la calle, que hay mucho peligro, yo no lo voy a poder cuidar, qué sé yo, y entonces la televisión se convierte en la niñera. ¿Y qué sucede ahí? Eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Nosotros continuamos hablando en el corte y todo con la licenciada Mirta Cubilla, porque este tema de la influencia de la televisión en el lenguaje realmente es muy importante. Yo le decía que hay niños de repente que vos, más grandes, ¿verdad? Pero que te hablan como mexicanos, ¿verdad? Porque ven El Chavo. O te hablan como españoles porque ven otro tipo de programas. O dibujitos animados que tienen, además de que pueden tener violencia, pero términos que de repente uno escucha y si no viste ese programa, no entendés de lo que te hablan, ¿verdad? Es así eso. Claro que sí, justamente quería mencionar uno de los de los programas más... es increíble cómo es querido este programa, ¿verdad? Que son Los Simpsons. Sí. Los Simpsons es un programa hecho para adultos, Sí. no es hecho para niños. No. Sin embargo, quienes consumen son los niños. Y entonces ahí tenemos nosotros un lenguaje Horrible. horrible, porque primero que es totalmente de otro país, Sí. ¿verdad? Que no tenemos nosotros ese alcance, no señala nada de las cosas positivas, está totalmente en muy adelantado, vamos a Sí, decir, sí. no condice con nuestra cultura. No, y el le ejemplo de sigue. familia. Y el ejemplo de familia. El papá que no trabaja y exactamente. que lo único que hace es ver la tele sentado en el sofá, Sí. ¿verdad? Sí, o sea, tenemos muchas cosas negativas ahí que no nos conviene a nosotros, a nuestra cultura. Quizás para allá esté todo muy lindo, pero ahora lo llamativo es cómo atrae esto, sí. cómo atrae, qué gran influencia tiene, porque los chicos están repitiendo exactamente como los Simpsons, ¿verdad? Sí. Las palabras. Después, así como decís, en el otro lenguaje, lo del Chavo, por ejemplo, es un poco más cercano, ¿verdad? Por más de que sea como un lenguaje que repiten como ellos, pero no se les pega tanto como, por ejemplo, los Simpsons. Es ¿Sí? increíble. A mí me parece que el Chavo, hasta nosotros hablamos como el Sí. Chavo muchas veces. Sí. Híjole, se me chispoteó y Ah. todo eso ya quedó. Terrible Cierto es. que ya quedó. Sí. Terrible es, pero por eso que es tan importante ver, mirar un poquito qué es lo que están viendo nuestros hijos en televisión, cuando están viendo televisión. Y después, bueno, hablamos de televisión, pero está la computadora. Entonces ahí con el internet se pueden ver los canales de todo el mundo y Claro. cualquier cosa. O sea, Claro. es importante como una mamá que trabaja, el papá trabaja y dice, bueno, prefiero que se me quede mirando la tele, Sí. 3 horas, 4 horas, 5 horas, lo que sea, porque sé que está en la casa, a que salga a jugar como lo hacíamos nosotros, porque no hay seguridad. ¿Qué le decís, licenciada, a esa madre? No, por Dios, seguridad es cuando justamente tiene el niño, cuando sale a jugar, a correr y a conectarse con la realidad, porque la realidad es que vos tenés que aprender a defenderte. Entonces vos tenés que tomar, ¿verdad? Lo que llamaríamos un aprendizaje en tierra, Claro. ¿verdad? Y los padres, para que están justamente salir con ellos, mirarles, guiarles, orientarles hasta en su juego, porque hay que orientar el juego del niño. Sí. Así como también lo de la televisión, que es algo que Claro. hemos olvidado un poquitito mencionar, ¿verdad?
cuando un niño ya grande ve la tele, a partir de los 4 años en adelante, lo más adecuado es sentarse con ellos a ver la tele, a ver qué programa están viendo. Y comentar lo que se está viendo. Comentar lo que se está viendo. Sí. Ese es un padre que va guiando. No es que vos tenés que dejarle como si fuera que la televisión le está cuidando al niño, ¿verdad? Porque hay también el límite en no sé a qué edad, ¿verdad? Pero hay una edad que los niños mezclan todo cuando son más chiquitos, la fantasía con la realidad. Y después hay una edad, usted me va a decir cuál es, que ya comienzan a discernir lo que es fantasía de lo que es realidad. Claro. Sí. Pero si no se tiene ese acompañamiento del papá, de la mamá o de alguien de la familia, pueden creer que eso que están viendo es real. Así mismo, los niños hasta los 8 años, prácticamente la fantasía es muy grande, es muy amplia y no hacen una diferenciación muy clara de la realidad y la fantasía. Sí. Y a partir de los 8 años empieza lo que llamamos nosotros la inteligencia racional, ¿verdad? Y abstracta. Sí. ¿Verdad? A los 4 la racional, a los 8 la abstracta. Al incorporar ese tipo de inteligencia, ya el niño empieza a diferenciar lo que es la fantasía de la realidad. Entonces, cuando vos le acompañaste hasta ese tiempo, el niño tiene seguridad de poder diferenciar eso. Claro. Y hay niños que continúan con esa no diferenciación y tienen 10 años y por eso es que de repente hacen toda una mezcla y no saben de la realidad y cuando hay un arma, por ejemplo, porque muchas veces decimos, no vamos a comprarle un arma al niño, ¿verdad? De juguete. Sí. No está ahí el problema. Claro. Está en que vos te tengas que sentar a guiar el arma, ¿verdad? ¿Cómo vas a usar? El arma de juguete es un que hay juguete. que acompañar en todo, porque los jueguitos, hay un juego que te da más puntos cuando la atropellas a la vieja que pasa, y no sé cómo se llama el juego, pero... Play es el que le atropellas a la viejita que está cruzando la calle, le atropellas, más puntos. Sí. Después le matas a no sé quién, más puntos. O sea, ese es un juego. Obviamente que los padres tenemos que explicar si los niños... porque no podemos sacarle esos juegos, o sea, es muy difícil. Ojalá alguien pudiera darnos la respuesta de cómo hacer, ¿verdad? Porque prohibir nomás, después en algún lugar van a encontrar, pero entonces acompañarle y explicarle que eso es una fantasía, que es un dibujito, que no es cierto y que en la vida real, obviamente, eso está mal. Sí, así mismo, por eso es que lo ideal sería siempre, ¿verdad? Máximo 2 horas de la televisión y cuando el PlayStation, por ejemplo, que es lo que estás mencionando, que tiene muchos juegos que más bien son perjudiciales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tener los días y las horas, marcar pautas, tener límites. Entonces, ese niño tiene tiempo de poder desarrollar ese lenguaje que nosotros estamos detrás de eso, ¿verdad? Y poder normalmente crecer y conectarse con los demás. Porque el gran problema de hoy es que los chicos no saben ni declararse a sus chicas, ¿verdad? Porque todo lo hacen a través del WhatsApp y a través del mensaje que es la... Así mismo. Y entonces, cuando se encuentran, no saben qué decirse y no saben tampoco qué conversación tener entre ellas. Y ahí es donde tenemos el problema del lenguaje. Por supuesto. Fantástico. Hacemos el corte, ¿sí? Hacemos un cortecito, volvemos ya en la parte final, que este programa nos va a faltar más tiempo para hablar con la licenciada. Da gusto. Volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final con nuestra entrevistada, la licenciada Mirta Cubilla, psicóloga. Pero, licenciada, estamos en las redes sociales. La gente quiere saber. Mira. Sí, vamos a ver qué preguntas tenemos ahora en esta parte final del programa. A ver, ¿quién y de dónde? ¿Qué quiere saber? A ver. Muy bien, está Beatriz de Piribegui, dice, ¿a qué edad es conveniente que los niños vean televisión y cuántas horas por día?
Es conveniente a partir de los 3 años en adelante, si es posible, ¿verdad? Y 2 horas al día sería lo recomendable, lo máximo, ¿verdad? Desde luego que a los 3 años no sería correcto las 2 horas continuadas. Claro. Hay que hacer cortes de manera que ese niño se levante, tome agua, corra, juegue, pero generalmente los niños se mueven a esa edad mirando la tele, ¿verdad? Y en cambio a los 4 años sí ya se quedan un poquito más tiempo. Pero lo recomendable en todos los tiempos es máximo hasta los 2 años, hasta las 2 horas, perdón. 2 horas. Y los primeros 2 años nada de tele, eso tiene que quedar súper claro, ¿verdad? Clarísimo. Sí, porque si no atrofia el lenguaje, la atrofia el cerebro, así de claro. Y después los niños crecen, tienen problemas para comunicarse y después son seres adultos que no saben expresarse. Así mismo. Y que es un grave problema que tenemos, justamente eso, ¿verdad? No poder expresar lo que vos estás sintiendo o pensando. Claro, porque es lo más importante en la vida es justamente que vos puedas expresar lo que sentís. Al no poder expresar, por ejemplo, no podés tener una pareja normalmente, ¿verdad? Claro. Porque entonces estás peleando todo el momento, porque uno nomás habla y el otro no habla. Claro. Y el otro no habla porque justamente no sabe expresar sus emociones, no sabe expresar sus pensamientos, que le cuesta mucho al paraguayo, sobre todo a las paraguayas, un poco menos quizás, pero al paraguayo, al varón, le cuesta más. Sí. Porque justamente no son muy estimulados los varones con el lenguaje, ¿verdad? Sí. Y también el hecho de no leer nada empeora la situación, ¿verdad? Al no leer nada, por eso es que nosotros tenemos que dar el tiempo de 2 horas, lo ideal sería en la televisión, 1 hora de lectura, inculcar qué hermoso sería inculcar esa lectura, 1 hora de lectura y luego las tareas y luego la recreación. Lo que pasa es que inculcar la lectura uno dice, pero realmente uno se da cuenta que los hijos que ven a sus padres leer son los que leen, ¿verdad? Porque no es nada más que comprarle un libro, ¿verdad? Si nunca le vio a su mamá o a su papá sentarse a leer un libro o comentar sobre algo, un especial diario por lo menos, ¿verdad? Y comentar esas noticias, o sea, ver que, pero los libros es la mejor manera. Entonces nosotros desde acá, licenciada, les instamos a la gente a que lea y que ayude a sus niños en eso también. Claro que sí, que lea más. De esa manera la televisión es también muy rica, porque entonces sí, de verdad la televisión es positiva, ¿verdad? Claro. Porque no todo es negativo, la televisión es positiva porque en la educación vos podés utilizar la televisión en el aula para introducir vocabularios y lenguajes, ¿verdad? Correctamente, y ortografía, escritura, matemáticas. Pero tiene que ser educativo, ¿verdad? Ahora un programa como el que nosotros tenemos las 24 horas del día, simplemente vacíos, lleno de violencia, donde te transmite las propagandas, más bien te enseñan a tomar y a beber. Así. Licenciada, terminamos el programa, nos falta más tiempo para seguir hablando. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Vivi, y a tu audiencia también. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma.
McDonald's me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.